Continuando con el tema de análisis en DC de transistores bipolares BJT, y tal como hemos visto en el video anterior, el transistor bipolar es un dispositivo electrónico de 3 terminales. Eh, puede ser transistor bipolar tipo NPN o tipo PNP. Aquí tenemos los 3 terminales: terminal de la base, terminal del colector, terminal del emisor. Igual para el transistor bipolar tipo PNP. Noten que en el terminal del emisor siempre se dibuja una flecha, que para el caso del NPN es una flecha que sale, y para el caso del transistor PNP es una flecha que entra. La circulación de las corrientes en cada terminal es la que voy a mostrar. Por ejemplo, la dirección de corriente del terminal del emisor tiene esta dirección de acá. Es como si siguiera la dirección de la flecha de su propio terminal. Y esta sería la dirección de la corriente del terminal del colector, y esta sería la dirección de la corriente del terminal de la base, ¿no?, para un transistor NPN. Del mismo modo, para un transistor PNP, esta sería la dirección de corriente del terminal del emisor. Nuevamente es como si esta dirección de corriente del emisor siguiera a la flecha de este mismo terminal. Y ahora las direcciones de corriente tanto del terminal del colector y del terminal de la base, ¿no? De forma muy aproximada podemos ver al transistor bipolar como dos junturas o dos diodos unidas cátodo-cátodo o ánodo-ánodo. Bien, los tipos de análisis que se hacen básicamente son tres: el análisis en DC, también conocido como polarización, donde se hallan corrientes de base, corrientes de colector, voltajes en los terminales o en los terminales del transistor o de algún punto del circuito, ¿no? El análisis en AC, que es básicamente hallar las ganancias de tensión o de corriente en el amplificador, ¿no?, que está usando al transistor como elemento activo, ¿no? Y el análisis de la respuesta en frecuencia, que es básicamente observar o calcular dónde están los polos y los ceros del amplificador. Tanto el análisis en AC como el análisis de la respuesta en frecuencia están basados, ¿no?, en lo que se obtenga aquí en el análisis en DC o polarización del transistor. Hoy día vamos a tratar sobre el análisis en DC o polarización. Entonces, en el análisis en DC, básicamente, ¿no?, como pasos fundamentales, se tiene que las fuentes independientes de AC o fuentes de señal, ya sea de tensión o de corriente, van a estar apagadas, van a estar en off, y los capacitores de acoplo y desacoplo estarán en circuito abierto. Por ejemplo, acá les estoy mostrando lo que yo le llamo un circuito completo. ¿Y por qué le llamo circuito completo? Porque ustedes pueden apreciar ahí dónde está la fuente de señal o fuente independiente AC, ¿no?, este BS de aquí, que es lo que este circuito va a amplificar, ¿no? Aquí en el terminal de salida, en B sub 0, aquí tienen ustedes los capacitores de acoplo y los capacitores de desacoplo, y aquí está la tensión de alimentación del circuito, ¿no?, la tensión DC. Entonces acá les muestro un ejemplo de lo que sería un circuito completo. Pueden ser otro tipo de circuitos completos, pero acá ustedes pueden ver, ¿no?, cada elemento, ¿no?, la señal de entrada, los condensadores y algo que ya lo que habíamos comentado anteriormente. Entonces, esta flecha que ustedes están viendo allí es el símbolo eléctrico de una fuente de tensión en DC, ya sea representada como la ven aquí o como la ven acá. Bien, ahora, el análisis en DC, tal como lo comentamos aquí arriba, las fuentes independientes de AC o de señal de tensión o de corriente, que van a ser las que, por lo menos una fuente de tensión en AC, una fuente de señal, eso es lo que este circuito va a amplificar, ¿no? Pero ahora que estamos viendo el análisis en DC,
esta fuente independiente de AC, este BS de aquí, va a estar apagada, va a estar en off. Dado que es una fuente de tensión, entonces para apagar esa fuente de tensión la vamos a cortocircuitar. Y los capacitores de acoplo o desacoplo o cualquier capacitor en el circuito, ¿no?, van a estar en circuito abierto, ¿no?, tal como lo estamos mostrando a continuación, circuito abierto. Por lo tanto, el circuito nos quedará de la siguiente forma. Y a partir de allí, nosotros podremos calcular las corrientes de base, corriente de colector, corriente en el emisor, voltaje colector emisor, voltaje colector, voltaje en la base, etcétera, etcétera, ¿no? A eso se le llama punto de operación o punto Q. Bien, eso es lo que vamos a hacer en esta secuencia de videos. En cuanto a los modos de polarización de un transistor bipolar, primero diremos qué cosa es polarizar, y de la manera más simple es establecer una corriente y o tensión a un valor dado, ¿no?, para asegurar la operación correcta del dispositivo, ¿no?, en este caso el transistor bipolar. En cuanto a modos de polarización, dado que el transistor bipolar tiene dos junturas, va a depender de cómo estén polarizadas dichas junturas, ¿no? Entonces existirán 4 modos de polarización, ¿no?, dependiendo de cómo estén polarizadas las junturas base emisor y base colector, ¿no? Modo activo directo, donde la juntura base emisor está directamente polarizada y la juntura base colector está inversamente polarizada. Por ejemplo, el modo del corte, donde ambas junturas base emisor y base colector están inversamente polarizadas. En el modo de saturación, ambas junturas base emisor y base colector están directamente polarizadas, y en el modo activo inverso, la juntura base emisor está inversamente polarizada y la juntura base colector está directamente polarizada, ¿no? Es lo contrario a cómo se polariza en el modo activo directo. Muchas veces al modo activo directo simplemente se le dice modo activo. Bien, y vamos a tomar como ejemplo cómo es que se polariza, ¿no?, un transistor bipolar, en este caso NPN, ¿no?, en el modo activo o activo directo, donde, por ejemplo, la juntura base emisor es la que les estoy mostrando acá, lo que ahora está en rojo, y les estoy mostrando como si fuese un diodo. Entonces nos dicen que la juntura base emisor está directamente polarizada. Entonces observen cómo lo que está en rojo es como si fuera un diodo. Entonces el terminal de la base es como si fuese el ánodo del diodo, el terminal del emisor es como si fuese el cátodo del diodo. Entonces, polarizando directamente dicha juntura o dicho diodo, la tensión de la base será mayor a la tensión del emisor. No significa que aquí en la base sea una tensión positiva y aquí en el emisor sea una tensión negativa. Lo único que significa este más y este menos es que la tensión en el terminal de la base es mayor a la tensión en el terminal del emisor, estableciendo así que la juntura base emisor esté directamente polarizada. Ahora, en cuanto a la juntura base colector, que debe estar inversamente polarizada, observen ahora cuál es dicha juntura base colector, lo que esté en azul. Lo estoy mostrando como si fuese un diodo, cuyo ánodo es el terminal de la base y cuyo cátodo es el terminal del colector. Entonces aquí nos dicen que para que el transistor esté polarizado en modo activo directo, la juntura que estamos viendo, base colector, debe estar inversamente polarizado. Por lo tanto, el terminal del colector debe tener mayor potencial que el terminal de la base, ¿no? Es así entonces como se polariza un transistor NPN para que esté en el modo activo directo, que básicamente en el modo activo directo es para la amplificación, ¿no? Les va a servir el circuito que use ese transistor bipolar, va a amplificar. Ahora, observen en el mismo modo activo directo cómo vamos a polarizar un transistor bipolar PNP, donde la juntura base emisor, es decir, lo que ahora he colocado en rojo, es como si fuese un diodo, ¿no?, donde el terminal del emisor es el ánodo y el terminal de la base es el cátodo. Entonces, para que esté directamente polarizado ese tipo de esa juntura, el terminal del emisor tiene que estar
a mayor potencial que el terminal de la base. Y en cuanto a la juntura base colector, que es la que ahora estoy mostrando en azul, donde el terminal del colector es es como si fuera el ánodo del diodo y el terminal de la base es como si fuese el cátodo del diodo, entonces tendrá que estar inversamente polarizado, es decir, el terminal de la base debe estar a mayor potencial que el terminal del colector, ¿no? Es así entonces que se polarizan a los transistores, ya sea NPN o PNP, en el modo activo directo. Bien. Algunas pautas para el análisis en DC de los transistores bipolares. Primero, vamos a asumir que el BJT está encendido y polarizado en el modo activo, ¿no? O en el modo activo directo. Lo primero, decir que un transistor está encendido es aproximar a que el transistor NPN tenga una tensión base emisor de 0.7 o en el transistor bipolar PNP en una tensión emisor base igual a 0.7. Eso es decir que está encendido. Ahora, en el modo activo directo, significa que la corriente de colector es beta veces I de base, donde beta es un parámetro de funcionamiento del transistor, ¿no? También es decir que la corriente de emisor es beta más 1 veces la corriente de base, ¿no? Y que la corriente de colector es beta sobre beta más 1 I de emisor, ¿no? Donde beta sobre beta más 1 es alfa veces es alfa, ¿no? Y bueno, acá alfa I de emisor. El alfa es otro parámetro de rendimiento del transistor bipolar. Entonces, normalmente el valor del beta es mucho mayor a 1. Con eso entonces podemos hacer algunas aproximaciones, donde el beta más 1, dado que el beta es mucho mayor a 1, va a quedar como beta. Y aquí, si nosotros observamos aquí beta sobre beta más 1, donde estamos diciendo que el beta es mucho mayor a 1, entonces aquí en el denominador me quedaría como si fuese un beta sobre beta, entonces el alfa lo puedo aproximar a 1. Entonces, puedo hacer dichas aproximaciones aquí en las relaciones que estoy mostrando, ¿no? Aquí o aquí. ¿No? Aquí beta más 1 va a quedar como beta y alfa va a quedar como 1. Por lo tanto, BJT en modo activo directo, donde el beta es mucho mayor a 1, la corriente de emisor va a ser aproximadamente igual a la corriente colector. La corriente colector es beta veces I de base. Ojo, esto de acá, todo esto que estoy mostrando, solo se cumple en el modo activo directo, que es una de las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta al momento de comenzar a analizar los circuitos con BJT. En los ejemplos que veamos vamos a usar las técnicas de las mallas, ¿no? Para poder hallar las corrientes o tensiones. Asimismo, si en el circuito hay fuentes de corriente, vamos a plantear la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo donde está dicha fuente de corriente. En cualquier modo de polarización, ya sea activa, activa directa, saturación, activa inversa, la corriente de emisor siempre será igual a la corriente de colector más la corriente de base. Entonces, voy a mostrarles a través de 4 videos 21 problemas resueltos, de los cuales en los 3 primeros videos habrán 17 problemas resueltos que tratan sobre BJTs polarizados en modo activo o modo activo directo. Ya hemos terminado el video 1. En la descripción de este video y a continuación les dejo el link de dicho video. Hoy día trataremos el video 2. Asimismo, en el video 4 ustedes verán 4 problemas resueltos sobre cómo trabajar con circuitos con BJTs polarizados en el modo saturación o modo corte. En otros videos veremos el impacto de la temperatura en la polarización del BJT a través de dos parámetros que varían con respecto justamente a la temperatura, el ICBO y el voltaje base emisor. Bien, vayamos hacia ese objetivo. Bien, vamos a comenzar entonces con este primer problema.
nos piden hallar la corriente de colector 1 y la corriente de colector 2. Entonces son estas las corrientes que nos piden hallar, ¿no? Por acá la corriente de colector 1 y por acá la corriente de colector 2. El mismo beta para ambos. Tal como lo hemos venido haciendo en los problemas anteriores del anterior video. Por ejemplo, esta tensión de acá es la misma tensión de aquí y es la misma tensión de aquí. Quiere decir que acá cae 10 voltios y aquí cae también 10 voltios. Aquí cae en este punto de acá y en este punto de acá, ¿no? Es el mismo y cae menos 10 voltios, dado por esta fuente de aquí. Hay dos transistores, son dos etapas entonces, ¿no? Entonces vamos separando esta parte de acá, dado que esta tensión es la misma de acá. Yo ya sé cómo trabajar, vamos a acá. Ya sabemos cómo trabajar con esta parte, ¿no? Dado los problemas que hemos visto en el video anterior. 40K, acá 10 voltios, acá este transistor, ¿no? Y todo lo que viene por acá. Entonces nos centramos acá. Acá ya sabemos que podemos aplicar, ¿no? Aquí nosotros aplicábamos Thevenin. Aquí aplicábamos Thevenin. Es decir, todo esto lo reducíamos a una fuente de tensión y una resistencia equivalente. Y aquí está fácil hacerlo, dado que 10 voltios, 40K, 40K, entonces dado que son dos resistencias iguales, la tensión de 10 voltios, la mitad caería acá y la otra mitad caería acá. Entonces el voltaje Thevenin sería ahí, sería voltaje base base, ¿no? Acá le vamos a poner voltaje base base, sería igual a 5 voltios, ¿no? Ahora para la resistencia Thevenin nosotros tenemos esto, 40K, ¿no? Acá está el voltaje base base, acá está 40K y acá está 10 voltios. Hay que recordar que esta fuente de acá significa esto. Y cuando vamos a hallar resistencia Thevenin, la tenemos que hallar con las fuentes independientes en off. Esta es una fuente independiente de tensión y a esto le hemos llamado BCC. Entonces BCC va a estar en off. Eso significa esa fuente en cortocircuito. Entonces cortocircuitamos esta fuente. El circuito nos va a quedar así. Tierra, punto, 40K, 40K. Entonces tendríamos esto. Tierra, tierra, entonces 40K está en paralelo con los otros 40K. Entonces resistencia Thevenin, a lo cual la podemos llamar RBB, porque estamos del lado de la base de 1, sería igual a 20K. Entonces ya tenemos el voltaje y la resistencia Thevenin, Thevenin. Por lo tanto el circuito nos está quedando de la siguiente forma, ¿no? Vamos a redibujar esta parte de acá. Y a esta fuente de tensión ya le damos su forma, ¿no?, de fuente, ¿no? A este también, a este símbolo le damos su fuente, su forma de fuente, como acá, y a este también. Entonces el circuito nos va a estar quedando así. Este de acá de arriba lo voy a dejar. Esta fuente negativa, voy a ponerlo acá, menos 10, acá sería 20K. Y acá está 2K. 10 voltios. Acá 5 voltios. Y acá 20K. Listo. Bien.
Ahora ya estamos listos para comenzar el análisis. Tal como lo hemos venido haciendo en el video anterior, tenemos que buscar una malla que trabaje o que vaya a través de la mayor cantidad de datos conocidos y que normalmente hemos trabajado siempre las mallas que tomen las tensiones base emisor, dado que asumimos que los transistores están encendidos y asumimos que los transistores están trabajando en la región de la región activa directa, ¿no? Y siempre las mallas, en la medida de lo posible, se deben de tomar en la misma dirección que van las corrientes de los transistores. Por ejemplo, esta fuente habíamos dicho que era así. 10. Entonces la primera malla que podemos hacer sería esta. Por ejemplo, ¿no? Esto le vamos a llamar malla 1. Recomiendo muy fuertemente a que quien no ha visto el primer video lo haga, porque ahí explico más o menos por qué escojo cada malla, ¿no? De una manera más detallada que la que estamos viendo ahora, ya que esta es la segunda parte, ¿no? Entonces trabajemos con la malla 1 menos más 5 más menos 20K por I de base 1, y siempre tratamos de trabajar con la corriente de base, más menos voltaje base emisor 1, que es 0.7, más menos 20K. Supongamos que por aquí pase una corriente I1 en esa dirección, ¿no? Que es la dirección de la misma malla, ¿no? Menos 20K por I1 menos más 10 voltios. 10 voltios igual a 0. A esto le vamos a llamar ecuación 1. Ahora, también sabemos lo siguiente, que por aquí está la corriente de colector 1. Por aquí está la corriente de emisor 1. Que de acuerdo a las aproximaciones que siempre hacemos, esto es corriente de colector 1. Y a su vez esto es igual a beta veces I de base 1. Para todo siempre dejarlo en función de una misma variable, I de base 1. Por aquí viene la corriente de base 2. Por aquí viene la corriente de colector 2. Por aquí viene la corriente de emisor 2. Que aproximadamente, de acuerdo a lo que siempre estamos haciendo, esto es la corriente de colector 2. Y la corriente de colector 2 es beta veces I de base 2, ¿no? Siempre intentando trabajar con corriente de base. Por lo tanto, ¿no? En este nodo de acá, que es el nodo del emisor 1, hay que observar aquí por aquí pasa I de base 2, por aquí pasa beta veces I de base 1, por aquí pasa I1, ¿no? Y se va a otra parte del circuito. Entonces aplicamos ley de corriente de Kirchhoff en este nodo del emisor 1. La corriente sale del nodo, entonces I1 es igual a la que entra, sería beta veces I de base 1, menos la que sale del nodo, y esto se reemplaza en 1, ¿no? Entonces tendríamos 5 menos 20, en este caso, perdón, 20K, mil disculpas el error, 20K por I de base 1 menos 0.7, ¿sí? Menos 20K por I1, o sea, beta veces I de base 1 menos I de base 2, más 10 igual a 0. Bien, trabajo con todo esto y voy a obtener 2.02 megas I de base 1 más 1 mega. Perdón, no, me equivoqué. Sería menos 20K, mil disculpas, menos 20K por I de base 2. Claro, porque
10 más 5, 15, menos 0.7, 14.3, y todo esto lo mando al otro lado, ¿no? Este que me quedaría más y se multiplica por esto, ¿no? Y de base 2 es igual a 14.3. A esto le llamamos ecuación 2. Miren, noten ustedes que tenemos una ecuación con dos incógnitas. Entonces tenemos que encontrar acá otra ecuación para obtener tener las corrientes de base y posteriormente las corrientes de colector. Para eso siempre buscando la malla que contenga dichas variables, ¿no? De la malla 2 en este caso, ¿no? Y que tenga la mayor cantidad de datos. Si por ejemplo hago esta malla, tal como lo hemos visto en el video anterior, yo no sé la caída de tensión aquí en el colector emisor 1. Sé la del colector, pero la del emisor no lo sé. Entonces no me va a ayudar mucho, porque más son la cantidad de variables que voy a tener que las ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, por acá tampoco no puedo hacer porque no conozco la corriente de colector 2, no conozco el voltaje de colector emisor 2, entonces más son las variables que voy a tener que hallar que intentar equilibrar esta ecuación de acá, ¿no? Al igual como dije en esta primera malla de acá, ¿no? No sé todavía a qué es igual esta corriente, ¿no? Pero sí puedo hacer, por ejemplo, esta malla de aquí, a la cual le vamos a llamar malla 2. Esto de acá ya sabemos que es. Bien, entonces vayamos con la malla 2, igual más menos más 5 más menos 20K por I de base 1 más menos voltaje base emisor 1, que es 0.7, más menos 0, voltaje base emisor 2, que también es 0.7, más menos 10K por I de emisor 2, que es aproximadamente I de colector 2, y esto es igual a beta veces I de base 2, menos más 10 igual a 0. Miren, me quedó otra ecuación que tiene las mismas variables I de base 1 y I de base 2, y la estoy eligiendo de tal dirección que esté también en la misma dirección que las corrientes que están pasando por los transistores, ¿no? Dado que esta malla está pasando por el transistor 1 y por el transistor 2, entonces en la medida de lo posible la dirección de la malla tiene que ir en la misma dirección que las corrientes de dichos transistores. Eso nos puede ayudar bastante. Entonces de acá yo puedo despejar, ¿no? Despejo y voy a tener 20K por I de base 1 más 1 mega I de base 2 de 20K I de base 1, acá sería 515 menos 1.4 igual a 13.6. Ecuación 3. Observen cómo tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, por lo tanto de 2 y 3 podemos obtener I de base 1, a mí me sale 7.11 microamperes, y como yo estoy asumiendo que los dos transistores están encendidos y, en la región, y operando en la región activa directa, entonces I de colector 1 es beta veces I de base 1. Beta es 100, por lo tanto acá me saldría aproximadamente 711 microamperes. Ahora, I de base 2, a mí me salió 13.5 microamperes, y también como estoy asumiendo que el transistor 2 está encendido y operando en la región activa directa, entonces la corriente de colector 2 será beta veces I de base 2, 1.35 miliamperes. Listo, entonces ahí obtuve lo que me pedían. Noten que
Para nada he tocado la parte de arriba, ¿no? Dada esta pregunta, corriente colector 1, corriente colector 2, ¿no? Nada más me han pedido eso, entonces para nada he tocado la parte de arriba. De repente me pudieron haber pedido el voltaje en el colector 2, ¿no? Por ejemplo, el voltaje colector emisor 2, cosas así. Pero lo primero, dependiendo del problema, lo primero que debemos de intentar hallar son las corrientes, ¿no? Si es que el problema lo permite, ¿no? Y siempre llevarlo a situaciones que conozco, tal como esto. Por ejemplo, esto de acá es una parte del circuito que yo ya conozco cómo trabajarla, ¿no? En los problemas del anterior video lo hemos visto. También les aconsejo que vean si es que estos dos transistores están trabajando efectivamente en la región activa directa. Yo ya hice la prueba, efectivamente sí trabajan los dos transistores en la región activa directa, ¿no? En este caso el voltaje del colector 2 debe ser mayor al voltaje de la base, ¿no? El voltaje de la base debe ser mayor al voltaje del emisor. Entonces este transistor de acá opera en la región activa directa. Comentarios similares para este transistor: voltaje colector 1 mayor al voltaje de la base 1, voltaje de la base 1 mayor al voltaje del emisor 1. Entonces aseguro que este transistor también opere en la región activa directa. No sería bueno que ustedes hagan esos cálculos. En el video anterior yo les mostré cómo se tienen que hacer esos cálculos, ¿no? Para que ustedes estén seguros de que estos transistores están trabajando en activa directa, ¿no? Dado que no hemos tocado para nada esta parte de aquí, eh, si por ejemplo esta resistencia crece bastante, si ponen acá 20, 30K, entonces la caída de tensión en esta resistencia puede ser muy alta y la tensión en el colector aquí, ¿no? De repente está por debajo, ¿no? De la tensión de la base, y ahí ya estaríamos por ejemplo en saturación, ¿no? Entonces recomiendo mucho verificar si ambos transistores están en la región activa directa tal como yo lo he supuesto. En el video anterior mostré cómo hacerlo. Bien, vamos al siguiente problema. Bien, continuando. Ahora nos piden hallar la corriente colector 1 y la corriente colector 2 a través de estos dos transistores cuando el beta 1 y el beta 2 son iguales a 200. Siempre como una recomendación es que cuando tengamos más etapas, más transistores, siempre es bueno colocar las corrientes que pasan a través de ellos. Por ejemplo, por aquí la corriente de colector 1, y siempre todo tratarlo de llevar, si el problema se presta obviamente, a corrientes de base, ¿no? Por acá pasa la corriente emisor 1, ¿no? Aproximadamente corriente colector 1. Por acá pasa la corriente de colector 2, que es beta veces I de base 2. Por aquí pasa la corriente de emisor 2. Con la aproximación que siempre hacemos, esto es aproximadamente I de colector 2, y esto es a su vez beta veces I de base 2. Por aquí pasa la corriente de base 2, por aquí pasa la corriente de base, perdón, 1, la corriente de base 1, y por aquí pasa la corriente de base 2. Bien, tal como hemos visto en el problema anterior y en los problemas anteriores del video anterior, siempre asumimos que los dos transistores están operando, siempre están encendidos y operando en la región activa directa, ¿no? Bien, aquí como siempre es buscar la malla que más datos tenga, ¿no? Y menos incógnitas, ¿no? Por ejemplo, podríamos tomar esta malla de acá, malla 1, y veamos, ¿no? Siempre buscando, ¿no? Como siempre lo estoy comentando, siempre buscando que la dirección de la malla que va a pasar a través de los transistores, ¿no? Tenga la misma dirección que las corrientes de los transistores. No se olviden que esto de aquí, okay,
Tenemos acá, esto sería así, 5. Entonces, malla 1 ya sería menos más 5 más menos 2.7K. Pongámosle que por aquí pase la corriente, no sé, pues por aquí pase la corriente, démosle algo acá, I1, por ejemplo, en esta dirección, ya que así estamos llevando la malla, ¿no? La malla la estamos abajo, I1, ¿no? La corriente que pasa por esta resistencia, ¿no? Y llega hasta este nodo de acá del colector 1. Entonces acá tendríamos I1 más menos voltaje base emisor 2, que como hemos asumido que está encendido el transistor, sería 0.7 más menos 1K por la corriente de emisor 2, que aproximadamente corriente colector 2, y esto es igual a beta veces I de base 2, más menos 700, pongámosle acá I2, ¿no? Que va en esta misma dirección, ya que hemos asumido que la malla va en esta dirección, ¿no? 700 por I2 igual a 0. Ecuación 1. Bien, veamos a qué es igual. Vamos a plantear una ley de corriente de Kirchhoff en el colector 1 y vamos a ver a qué es igual I1. I1 está entrando al nodo, ¿no? Y fíjense que por aquí sale la corriente de base 2 y por aquí sale beta veces I de base 2, ¿no? Entonces tendremos que sería I de base 2 más beta veces I de base 1. Y ahora planteamos una ley de corriente de Kirchhoff en el, aquí por ejemplo, nodo A, vamos a poner I2 que sale del nodo, está en función de las corrientes I de emisor 2 que vendría a ser beta veces I de base 2. Recordemos que, vamos a ponerlo más acá, beta veces I de base 2. Y por acá viene I de base 1 que entra al transistor, ¿no? Entonces por acá es la misma corriente I de base 1. Me equivoqué. Disculpas. Ya, bien. Por lo tanto, I2 sale del nodo. Y si sale del nodo sería a la corriente que entra menos la corriente que sale. Y esto lo colocamos en la ecuación 1. Entonces vamos a ver qué cosa tenemos allí. A ver. Reemplazamos en 1. Sería 5 menos 2.7K I1. Es decir, I de base 2 más beta veces I de base 1 menos 0.7. Sí, menos 0.7 sí, menos 1K beta veces I de base 2 menos 700 y 2. Y 2 es esto de aquí. Beta veces I de base 2 menos I de base 1 es igual a 0. Bien, entonces ya tenemos esto. Acá sería un 4.3. Sí. Entonces, y esto de acá lo podemos dejar y todo esto y esto lo pasamos al otro lado, ¿no? Y ordenamos, ¿no? Y es que de 4.3 2,7K por beta veces beta vale 200, 1K beta veces 700 más 700. Entonces nosotros si ordenamos todo esto nos va a salir así: 539.3K y de base 1 menos, perdón, más
342.7K y de base 2 es igual a 4.3. A esto le llamamos ecuación 2. Sí, está bien. 342 y de base 2. Sí. Bien, ya tenemos una ecuación y noten que esta ecuación está en función de dos variables, y de base 1 y de base 2. Entonces tenemos que buscar otra ecuación que contenga las mismas variables. Podemos, por ejemplo, trabajar con... No podemos, por ejemplo, de antemano trabajar con esta ecuación de acá, así, dado que no conocemos la corriente I1 que está en función de I de colector 1 y de base 2, y tampoco conocemos la tensión de acá. Tampoco podamos hacer esto, dado que no conocemos la corriente colector 2, ni siquiera conocemos la corriente, y tampoco vamos a conocer la tensión colector emisor 2. Entonces aquí tenemos otra ecuación, por ejemplo, ¿no? Podríamos hacer esto así. Esa sería una. O otra que es más sencilla, podríamos hacer la siguiente malla, ¿no? A nuestra conveniencia. Así. Y esto sería la malla 2. Entonces veamos. Ahora estoy asumiendo la malla así, y noten que tiene la misma dirección de la corriente del transistor 1, ¿no? Y de base 1 tiene la misma dirección de la corriente, ¿no? Eso está bueno. Entonces la corriente entra al nodo, ¿no? Ahora esta corriente I2, que cuando vimos la malla 1 salía del nodo, ahora entra al nodo. Entonces sería más menos 700 por I2 más menos 10K por I de base 1 más menos voltaje base emisor 1, que es 0.7, igual a 0. Podemos plantear ahora una ley de corriente de Kirchhoff en el nodo A, ¿no? Ahora que la corriente está entrando al nodo, dado que la dirección de la malla la estoy tomando así, entra al nodo, sería la corriente que entra, sería la corriente que sale menos la que entra, y de base 1 menos beta veces y de base 2. Pongámosle esta ecuación 3, y esto lo vamos a reemplazar en 3. Bien, entonces menos 700 por I de base 1 menos beta veces I de base 2 menos 10K I de base 1 igual a 0.7. Ojo, el 0.7 lo mando para acá. Ahora, si trabajamos todo esto, a mí me sale, por ejemplo, menos, acá sería menos 10.7K I de base 1, beta de 200, menos, más 140K y de base 2 igual a 0.7. A esto le llamamos expresión 4. Observen, expresión 2 en función de I de base 1 y de base 2. Expresión 4 en función de I de base 1 y de base 2. Entonces, dos expresiones, dos ecuaciones, dos incógnitas de 2 y 4. Obtendremos I de base 1. A mí me sale 4.57 microamperes. Y ya que estoy asumiendo que ambos transistores están encendidos y trabajando en la región activa directa, entonces la corriente de colector 1 será beta veces I de base 1, ¿no? 200 por esto. A mí me sale en este caso, a ver, 4.57 por 200, 914 microamperes. 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 914
Listo, ahora la corriente de base 2 a mí me sale 5.35 microamperes, y ya que el transistor 2 también lo asumo que está encendido y trabajando en modo activo directo, entonces I de colector 2 es igual a beta veces I de base 2. 1.07, a ver, 5.30, 1.07 miliamperes. Listo, ahí está. Bien, comentarios acerca de esto, ¿no? Lo que dije, vayan siempre por la malla que más datos tienen, ¿no? Y cuando ya tienen más de un transistor, trabajen todo en función de las corrientes de base, y las mallas que vayan a hacer, inténtelas poner siempre en función de las corrientes de base, y vayan siempre por el camino donde tengan estos datos de acá, base emisor, ya que ahí está el 0.7, ¿no? Mejor dicho, vayan por los caminos, o sea, usen mallas que atraviesen los voltajes base emisor, porque ahí está el 0.7, ¿no? Es un dato que tiene, ¿no? Y siempre la dirección de la malla, cuando atraviesa un transistor, siempre traten que esa malla vaya en dirección de las corrientes propias del transistor, ¿no? Bien, eso sería todo en cuanto a este problema. Bien, continuando, nos piden hallar la corriente colector 1 y corriente colector 2 y beta igual a 100 para ambos transistores. Ok, como siempre, suponemos que ambos transistores están operando en están encendidos y están operando en la región activa directa, ¿no? Y bueno, siempre trabajando con las corrientes de base, ¿no? Para poder, o sea, a mí se me hace más sencillo, y eso es lo que les quiero mostrar, ¿no? Por acá, por ejemplo, viene la corriente de colector 2. Corriente de colector 2 ya sabemos que es beta veces I de base 2. Por acá viene la corriente de base 1, ¿no? Por aquí viene la corriente de base 1. O sea, por aquí está la corriente de base 1. Por aquí viene la corriente de colector 1. Y tal como hemos dicho, ambos transistores están operando, asumo que están encendidos y operando en la región activa directa. Entonces, por acá pasa la corriente de colector 1, por acá pasa la corriente de emisor 1, que va a ser aproximadamente igual a la corriente de colector 1, tal como lo hemos venido haciendo en los anteriores problemas de este video y del video anterior. Y entonces por aquí, dado que estoy aproximando que la corriente de emisor 1 es igual a la corriente de colector 1, entonces por aquí vendría beta veces I de base 1. Y por aquí pasa la corriente de base 2, ¿no? Siempre intentándonos ayudar con esas corrientes de base, ¿ok? Bien, la primera malla que podemos trabajar sería esta. Vamos por el camino que más datos tenga, ¿no? Tal como lo hemos venido haciendo hasta ahora. A eso le llamamos malla 1. No se olviden de que esto de acá, 5. Bien, entonces, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, vamos a ponerle por acá, por ejemplo, I1. Entonces, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, malla 1 menos más 5 más menos, me olvidé, acá es 1.5K, menos 1.5K por I1, que va a estar en función de estas dos, más menos un mega, perdón, por I de base 1, más menos voltaje base emisor 1, 0.7, más menos voltaje base emisor 2, 0.7, entonces menos 0.7, ¿no? Menos 0.7 igual a 0. A esto le ponemos, por ejemplo, ecuación A.
planteamos una ley de corriente de Kirchhoff en el colector del transistor 2. Colector del transistor 2. Aquí, colector del transistor 2. Corriente I1 entonces entra al nodo. Por aquí viene la corriente de base 1. Por aquí viene la corriente de colector 2, que es beta veces I de base 2. Entonces esto será corriente de base 1 más beta veces I de base 2. Y esto lo reemplazamos en A. Tendríamos 5 menos 1.5K por I1 y de base 1 más beta veces y de base 2 menos 1 mega por I de base 1 menos 1.4 igual a 0. Si ustedes trabajan aquí, por ejemplo, aquí sería 5 menos 1.4, 3.6. 1 y todo esto, o sea, esto y esto lo mandamos, todo esto de acá, todo lo multiplicamos por, a ver, esto y esto sería 3.6, 3.6, entonces por acá ponemos 3.6 y esto de acá lo mandamos para el otro lado, ¿no? O invertimos si quieren, entonces 1.5K y de base 1 más, ¿no? Porque estamos mandándolo para el otro lado. Perdón, 3.6, perdón, igual, más 1 mega aproximadamente 1 mega y de base 1. Acá beta 100 por 1.5 sería 150K y de base 2. Más 150K y de base 2. A eso le llamamos ecuación 1. Noten que acá estoy haciendo una aproximación ya de 1 mega con 1.5K es aproximadamente pues 1 mega. Ya, ahora no hemos usado, observen cómo tenemos una ecuación con dos incógnitas y también hemos usado una malla que, como siempre recomiendo, debe de ir en la misma dirección que las corrientes del transistor, ¿no? Que estén en esa malla, ¿no? O que estén dentro de esa malla. Ahora, podemos usar algo por aquí, por ejemplo, ¿no? Nos faltaría otra ecuación para trabajar aquí, ¿no? Observen acá. Por acá transistor 1, 6.8K, 2. Solo estoy dibujando la parte que me interesa. Noten que aquí está corriente de base 2 y por aquí hemos dicho que aproximadamente está la corriente colector 1, ¿no? En realidad está la corriente emisor 1, pero lo aproximamos ahí de colector 1 y esto es beta veces y de base 1. Ahora, la corriente que viene por aquí, recordemos, acá hay 0.7 voltios. Está en paralelo, entonces aquí caen 0.7 voltios. Entonces aquí en el nodo E1, el emisor 1, que es el mismo punto que de base 2, que tenemos ley de corriente de Kirchhoff en el nodo del emisor 1, que es el mismo nodo de la base del transistor 2. Esta corriente entra beta veces I de base 1. Es igual a las dos corrientes que salen I de base 2 más esta corriente, ¿no? Más menos, entonces la corriente viene así. Y esa corriente sería 0.7 sobre 6.8K. Esta corriente sale del nodo, ¿no? Dado que es más menos, ¿no? Así. Más 0.7 sobre 6.8K. Bien, entonces, por ejemplo, acá tendríamos 100 y de base 1 menos y de base 2 es igual a 0.7 sobre 6.8K. A ver, sería 0.7 entre 6.8K.
Wow, 0.1 voltio aproximadamente, ¿no? 0.1 voltio. 0.1 voltio. O bueno, a ver, lo vamos a poner acá, pues. O lo vamos a dejar así, pues. Ecuación 2. Noten cómo aquí tenemos ecuación 1 en función de i de base 1 y de base 2, ecuación 2 en función de i de base 1 e i de base 2. Con esto tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, entonces de 1 y 2 obtendremos corriente de base 1 aproximadamente, a mí me sale 0.32 microamper, ¿no? Y dado que hemos asumido que ambos transistores están encendidos y en la región activa directa, entonces I de colector 1 es beta veces I de fase 1. Por 100 sería 320 microamper, 32 microamper, dado que la corriente es muy pequeña. Por 100, 32 microamper. Del mismo modo, I de base 2, a mí me sale 21.7 microamper. Y también, como hemos asumido que el transistor 2 está encendido y en la región activa directa, I de colector 2 sería por 100, por 10 sería 217, pues 2.17 miliamperes. Bien, algo que es importante destacar, ¿no? La corriente de base 1 me está saliendo muy pequeña. Noten ustedes en el rango ya de los nanoamper prácticamente, ¿no? 320 nanoamper. Y eso es porque acá hay una resistencia muy grande que limita el paso de la corriente hacia la base, ¿no? Por eso me está saliendo muy pequeña. La corriente colector 2 sí es mayor. Bien, pasemos entonces al siguiente problema. Bien, continuando. Entonces, en este problema nos piden la corriente colector 1 y la corriente de colector 2. Bien, nuevamente hay dos transistores aquí, y a diferencia de los otros problemas, aquí vamos a tratar dentro del circuito con una fuente de corriente. Eso no lo hemos visto hasta ahorita en los problemas anteriores ni en el video anterior. Pero sí podemos, por ejemplo, como siempre, tratar de llevarlo todo con corrientes de base, ¿ya? Trabajar todo con corriente de base. Asumiendo siempre que los dos transistores están encendidos y trabajan en la región activa directa. Entonces, por acá viene la corriente de colector 1. Y la corriente colector 1 es beta veces I de base 1. Por aquí viene la corriente I de base 2. Por aquí viene la corriente de colector 2. Por aquí viene la corriente de emisor 2. Pero nuestra aproximación nos dice que la corriente de emisor 2 es aproximadamente igual a la corriente de colector 2, y esto es igual a beta veces I de base, intentando siempre trabajar con la corriente base. Entonces por aquí aproximadamente es beta veces I de base 2. Por aquí viene la corriente I de base 1. Bien, de acuerdo a los problemas que hemos estado viendo anteriormente, es usar mallas, pero acá por lo menos no las podemos usar tan directamente, porque podríamos hacer esto, ¿no? Podríamos pensar en hacer esto de acá. Podríamos pensar, pero no sabemos cuánto es la caída de tensión en esta fuente de corriente. Quien va a definir la caída de tensión en
en la fuente de corriente es este nodo de acá, que sí lo tenemos, y es la tensión en este nodo, perdón, la tensión en este nodo de acá, que sí lo tenemos, y la tensión en este nodo de acá, que no lo tenemos de antemano. Entonces, a la hora de hacer, por ejemplo, esta malla de aquí, no tenemos esta tensión de aquí. A fin de cuentas, no tenemos la tensión o la caída de tensión en esta fuente corriente. Por lo menos no en primera instancia. No tenemos la caída de tensión, entonces no podemos hacer malla por ahí. Pero podemos sí hacer, si este es el colector 1, entonces el nodo del colector 1, que es el mismo nodo de la base 2, podemos plantear una ley de corriente de Kirchhoff en el nodo del colector 1. 200 microamperes se distribuyen entre esta corriente y esta corriente. Entonces, I de base 2 más beta veces I de base 1 es igual a 200 microamperes. Ecuación 1. Entonces necesito yo alguna otra ecuación que contenga estas dos variables, ¿no? Para poder equilibrarla y poder tener un sistema de ecuaciones. Lo que sí sé es que aquí hay 0.7 voltios, ¿no? Dado que estoy asumiendo que los transistores están encendidos. Este es el mismo punto de acá y este es el mismo punto de acá. Por lo tanto, aquí hay 0.7 voltios. Entonces, hacia acá viene una corriente de I de base 1 más esta corriente de acá. Bien. Entonces yo podría plantear sí una ecuación de malla que vaya así, ¿no? Puedo hacer esto, ¿no? Para coger el 0.7 o esto de acá, que es lo mismo, dado que este es el mismo punto de acá y este es el mismo punto de acá, acá cae la misma tensión. Entonces hagamos esto. Por ejemplo, malla 1. Estoy asumiendo que la corriente está yendo hacia el nodo y en esta dirección de acá. Pongamos que así vaya una corriente IX. Entonces, más menos malla 1 más menos IX por 140 ohmios, ¿no? Caída de tensión de acá es igual a la caída de tensión de acá más la caída de tensión de acá. Entonces, más menos 10K por I de base 1, ¿no? Que son las corrientes que pasan por acá por esta resistencia de 10K más 0.7 sobre 10K más menos 0.7. 1. Ahora resta ver a qué es igual IX, ¿no? Pongamos, este es el emisor 2. Entonces planteamos una ley de corriente, ecuación 2. Ley de corriente de Kirchhoff en el nodo emisor 2. Estoy asumiendo que IX entra al nodo, entonces IX lo voy a querer poner en función de I base 1 y base 2 para poder equilibrar con la ecuación 1. Por lo tanto, IX entra al nodo y será igual, entra a la que sale menos la que entra. Sí, menos la que entra. Y esto lo reemplazo en 2. Y ya vamos trabajando toda esta ecuación, ¿no? Menos I de base 1 más 0.7 sobre 10K menos beta, que es 100, I de base 2, 140 menos
multiplicamos 10K y de base 1 menos acá 10K se va, acá me quedaría menos 0.7 menos 0. Perdón, esto es igual a 0, perdón, mil disculpas por el error, igual a 0, ya, dado que estoy cerrando la malla, igual a 0. Bien, esto es por, ¿no? Bien, entonces veamos, 140, acá sería menos 140 y de base 1 menos 140 por 0.7 sobre 10K. Acá sería más 140 por 100 y de base 2 menos 10K y de base 1 menos 1.4 igual a 0. Bien, entonces acá tenemos y de base 1 y de base 1. Si trabajamos, esto es menos 10.14K y de base 1, ya tenemos esto, más, acá por 10 sería 1,4, por 100 sería 14K y de base 2 es igual a, esto se va para allá, 1.4 más 140 por 0.7 sobre 10K. Bien, trabajamos, acá nos quedaría, bueno, todo esto es igual a 1.4098. Ecuación 3. Vean ustedes, está en función de I de base 1 y de base 2, ¿no? La ecuación 3, ecuación 1, y de base 2 y de base 1. Entonces, de 1 y 3, resolviendo ese sistema, a mí me sale, por ejemplo, que I de base 1, 986 nanoamperes, e I de base 2, a mí me sale 101 microamperes. Y ya que hemos asumido que los dos transistores están polarizados están encendidos y están polarizados en la región activa directa, entonces de acá sacamos el I de colector 1, que es beta veces I de base 1, y de acá también I de colector 2, que es beta veces I de base 2. Entonces aquí tendremos la corriente colector 1, 98.6 microamperes, y esto es 10.1 miliamperes. Listo, entonces esas serían las corrientes de colector. Entonces noten ustedes cómo estamos trabajando estos últimos problemas. Siempre todo en función de corrientes de base. Y en este problema en especial, debido a que hay una fuente de corriente, no podemos plantear una malla así, por ejemplo, ¿no? Una malla así o una malla así, dado que una malla supone que vamos a tener una caída de tensión, ¿no? Resistencia por corriente, ¿no? Resistencia por corriente, pero acá yo no sé qué caída de tensión hay acá, ni sé en función de qué variables puedo colocar esa caída de tensión acá en la fuente corriente, ya que sé que esté 10 voltios, pero tampoco sé, pero no sé qué tensión hay acá en el colector 1. Siempre cuando hay fuentes de corriente, ahí hay que usar ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no? Cuando tengamos fuente de corriente en algún circuito, hay que aprovechar esa fuente para plantear ley de corrientes de Kirchhoff, ¿ya? En el nodo que esté enganchado dicha fuente de corriente, tal como lo hemos hecho aquí. Bien, eso sería todo en cuanto a ese problema. Bien, continuamos entonces con este otro problema. Nos piden hallar la corriente de colector 1 y corriente de colector 2 en este circuito, ¿no? Para ambos transistores se tiene que el beta es igual a 100. Como todos estos problemas que hemos ido haciendo, comenzamos asumiendo que los transistores están encendidos y están polarizados en la región activa directa, ¿no? Entonces, también hemos visto en los problemas anteriores que
nos ayuda mucho trabajar todo en función de las corrientes de base, y eso es lo que vamos a hacer. Aquí tenemos la corriente de colector 1, aquí tenemos la corriente de colector 2. Por aquí pasa la corriente de emisor 1, pero trabajando con la aproximación que hemos venido usando en los anteriores problemas, hemos dicho que la corriente de emisor 1, ¿no?, es aproximadamente igual a la corriente de colector 1, y la corriente de colector 1 es beta veces I de base 1 en este caso. Comentarios similares aquí para el transistor 2. Por aquí pasa la corriente de emisor 2, que es aproximadamente igual a la corriente de colector 2, y la corriente de colector 2 entonces sería igual a beta veces I de base 2. Por aquí viene la corriente de base 1. Bien, en el último problema vimos que debido a la inclusión de una fuente de corriente no podíamos hacer una malla, por ejemplo, no podíamos hacer esta malla de acá, ¿no? En el fondo no podíamos hacer, en el fondo del problema no podíamos hacer una malla que vaya por esta fuente de corriente, dado que no conocemos la caída de tensión en esta fuente. Aquí también pasa algo similar. No podemos hacer una malla, por ejemplo, así, que vaya así, debido a que no conocemos la caída de tensión acá, ni tampoco acá. Quien define la caída de tensión en las fuentes son los voltajes que están entre dichas fuentes de corriente. Por lo tanto, no puedo plantear, por ejemplo, una malla que vaya así, dado que no conozco la caída de tensión en esta fuente de corriente ni en esta. Ni así. Ni así. Porque desconozco la caída de tensión en la fuente de corriente. No puedo plantear mallas, ni tampoco así. Entonces, tal como vimos en el problema anterior, para estos casos donde hay fuentes de corrientes y si el circuito se presta, obviamente podemos usar una ley de corriente de Kirchhoff, ¿no? Por ejemplo, acá en el colector 1. Para este caso, si planteamos la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo del colector 1, aquí me olvidé de poner, mil disculpas, me olvidé de poner que por aquí pasa la corriente de base 2. Entonces, aquí podemos ver que 100 microamperes entra al nodo del colector 1 y se abre en la corriente de base 2 y en la corriente de colector 1. Que en el fondo la corriente de colector 1 es beta veces I de base 1. Todo trabajándolo entonces en función de las corrientes de base. Entonces, tenemos que beta veces I de base 1 más I de base 2 es igual a 100 microamperes. Ecuación 1. Por aquí también podemos plantear otra ley de corriente de Kirchhoff en el emisor 2. Es el emisor, el nodo del emisor 2. Entonces, ley de corriente de Kirchhoff en el nodo del emisor 2. Miren cómo por aquí viene la corriente beta veces I de base 2. Observen cómo por aquí viene la corriente I de base 1, por aquí viene otra corriente. Por aquí vamos a asumir que esto sea pues una corriente, no sé, me imagino I1. Y por aquí vamos a suponer una corriente I2. Entonces plantearemos la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo del emisor 2. Entonces ahí tendremos que, por ejemplo, no sé, se me ocurre, esta corriente es igual a esta más esta. Entonces beta veces I de base 2 es igual a I de emisor 2 más 1 miliamperio. Perdón, I2, no I de emisor 2, sino I2 más 1 miliamperio. A esa ecuación le llamamos
2. Por ejemplo, también podemos establecer que I2, aquí le vamos a llamar, no sé, se me ocurre pues nodo A, que es el nodo de la base 1, ¿no? El nodo A le vamos a poner. También podemos establecer que ley de corriente de Kirchhoff en el nodo A, I2 es igual a I1 más I de base 1. I2 es igual a I1 más I de base 1. A esta ecuación la llamamos 3. Y fíjense cómo esto lo podemos sustituir aquí, ¿no? Para que todo intente quedarse en función de las variables de las corrientes de base. Entonces podemos sustituir 3 en 2. Entonces tendremos que beta veces I de base 2 es igual a I1 más I de base 1 más 1 miliampere. A esta ecuación le llamamos 4. Fíjense ahora cómo ya estamos, esta ecuación de acá, la ecuación 4, I de base 2, I de base 1 miliamperio. Ahora hay que tratar de colocar esta I1 en función de las corrientes de base, ¿no? Para poderlo trabajar con esta ecuación de acá. Entonces miren cómo la inclusión de las fuentes de corriente ha hecho que yo esté planteando ley de corrientes de Kirchhoff. Ahora, por otro lado, esta tensión de BA con respecto a tierra es la misma tensión de aquí, de la base con respecto a tierra de aquí. Entonces yo podría valerme de esa idea. Por ejemplo, ¿no? BA, B sub A sería igual a I1 por 1K. BA sería igual a I1 por 1K. Pero también BA, aquí puedo aprovechar 0.7 más esta caída de tensión de acá, que está en función de la corriente de base 1. Entonces, eso yo podría usarlo a mi favor, dado que BA es de aquí para acá, y esto es igual a, la caída de tensión BA es esto o esto, ¿no? Esto más esto. Entonces aquí tendríamos voltaje base emisor 1 más 100 ohmios por la corriente que está pasando por ahí. Bien, y sabemos que esto es 0.7 voltios. Entonces de aquí podemos despejar I1, observen, en función de I de base 1, que era lo que nosotros habíamos comentado hace un momento, ¿no? Que esto lo debíamos de poner en función, entre otras cosas, de por ejemplo IB1, IB2, etc. Para poder trabajarla junto con esta ecuación y tener dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces yo acá podría despejar I1, que tendríamos 0.7 más 100 beta, 100 veces beta y de base 1 sobre 1K. Y esta ecuación la reemplazamos en 4. Entonces ahí tendríamos beta veces I de base 2 igual a 0.7 más 100 beta I de base 1 sobre 1K más I de base 1 más 1 miliampere. Bien, nosotros podemos trabajar todo esto de aquí. Podemos trabajar, tendríamos, por ejemplo, acá beta veces I de base 2 igual a 0.7 sobre 1K. 100 más 100 por beta, que es 100 sobre 1K, y de base 1 más I de base 1 más 1 miliampere, ¿no?
Aquí, por ejemplo, esto de aquí, vamos a sacar 0.7 entre la exponencial 3, 0.7 voltios, no, 0.7 voltios no es. Bien, aquí sería 700 microamperes. Entonces tenemos beta veces I de base 2 sería 700 microamperes más 100%, sería 10K entre 1K, 10 veces I de base 1 más I de base 1 más 1 miliamper. Listo, es simplemente operar. Acá 11 veces I de base 1 lo pasamos para aquí, entonces menos 11 I de base 1 más beta veces I de base 2 es igual a 700 micro más 1 mili, 1.7 miliamper. Ecuación 5. Entonces fíjense cómo ahora tengo de la ecuación 1 y de la ecuación 5 todo en función de las corrientes de base 1 y 2. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces ya puedo resolver de 1 y 5. Tengo que, resolviendo, tendría que I de base 1 a mí me sale 830 nanoamperes. Entonces, como he asumido que los transistores están encendidos y polarizados en la región activa directa, entonces I de colector 1 es beta veces I de base 1. En este caso, a mí me sale aproximadamente 83 microamperes. Comentarios similares para el transistor 2. La corriente de base es 17 microamperes. Entonces la corriente de colector 2 es beta veces I de base 2. Aquí tendríamos que es 1.7 miliamperes. Bien, esto sería entonces el problema. Noten pues que cuando hay fuentes de corriente tenemos que ayudarnos de la ley de corriente de Kirchhoff, ¿no? En el nodo donde se está amarrando la fuente de corriente, ¿no? No es tan sencillo ahí entonces hacer una malla, dado que la malla que nosotros planteemos a través de las fuentes de corriente involucran la caída de tensión en la fuente de corriente, cosas que no sabemos de antemano. Pero por ejemplo, aquí sí fue más o menos una malla, ¿no? Al establecer el voltaje aquí, que es igual a este voltaje, es como si yo hiciera una malla así, ¿no? Ahí sí. Bien, entonces este problema en realidad ha sido de un grado de complejidad un poco mayor que el problema anterior, ¿no?, que habíamos trabajado, ¿no? Solo para completar un poco más. Bien, vamos entonces a otro problema. Bien, continuando. En este problema nos piden hallar la corriente colector 1 y la corriente colector 2, ¿no? De aquí de estos transistores. Para ambos transistores el beta es igual a 100. Entonces, como siempre, comenzamos el problema asumiendo que los transistores están encendidos y polarizados en la región activa directa, ¿no? Por lo tanto, aquí para este tipo de problemas, tal como lo hemos venido haciendo, siempre trabajamos con las corrientes de base. Por ejemplo, acá tenemos la corriente de colector 1, por aquí tendríamos la corriente de emisor 1, pero nuestra aproximación que siempre usamos es que la corriente de emisor es aproximadamente igual a la corriente de colector. Aquí entonces tendríamos corriente colector, aproximadamente corriente colector 1, pero la corriente colector 1 es beta veces I de base, en este caso 1. Comentarios similares para el transistor 2. Por aquí viene la corriente de colector 2. Y por aquí entonces vendría la corriente de emisor 2, que es aproximadamente igual a la corriente, perdón, por aquí vendría la corriente de emisor 2, que es aproximadamente igual a la corriente de colector 2. La corriente de colector 2 es beta veces I de base 2. Por aquí vendría la corriente I de base 2 y por aquí vendría la corriente de base 1. Bien, nuevamente estamos ante un problema que tiene fuentes de corriente, entonces por ahí podemos pensar que debemos de escribir las ecuaciones
o las leyes de Kirchhoff, ¿no? En esos nodos utilizando el dato de las fuentes de corriente. No podemos, por ejemplo, plantear, no se me ocurre, por ejemplo, no podría yo hacer esta malla de acá debido a que no sé la caída de tensión en la fuente de corriente. No puedo hacer esta malla de acá porque no sé la caída de tensión en esta fuente de corriente, ¿no? Ni tampoco así, porque no sé la caída de tensión ni en esta fuente ni en esta fuente, pero sí podría, por ejemplo, hacer esta malla de acá, comenzar aquí y hacer esto. Y cierro la malla, ¿no? Nuevamente, base emisor 1, base emisor 2, caída de tensión en la resistencia, caída de tensión en la resistencia y vuelvo a cerrar. Y eso es lo que voy a hacer acá, ¿no? Entonces la malla va a ser esta. Y en esta dirección, como siempre, intentando respetar la, el sentido de las corrientes, ¿no? De los transistores, ¿no? Cuando la malla pasa a través de dichos transistores. Entonces veamos, comencemos acá. Más menos, vamos con la malla 1 entonces. Más menos voltaje base emisor 1. Más menos voltaje base emisor 2. Más menos 250 por la corriente que pasa por ahí, beta veces I de base 2. Más menos 5K, pongámosle que por acá pasa pues la corriente IX, ¿no? Pongamos que por aquí pase IX. ¿No? No, pongámosle I1, parece esto de acá como si fuese por, ¿no? Por aquí pasa IX, así está mejor. 5 por IX. Y listo, ya cerré porque ya estoy en el mismo nodo que empecé. Empecé acá y termino acá, entonces cierro la malla igual a 0. Esto de acá es 0.7. Cada uno, 0.7 acá, 0.7 acá, llamémosle esta malla A, perdón, ecuación A. Veamos qué cosa es el IX. El IX vendría a ser la corriente de base 1 más esta corriente de acá. ¿Ya? Pero si trabajamos con el IX más inteligentemente, el IX también está en función de esta corriente y de esta corriente. Y aquí fíjense que tenemos un dato. Entonces, esta corriente que está saliendo del nodo es igual a la corriente que entra, beta veces I de base 2, menos la corriente que sale, 2 mA. Asimismo, voltaje base emisor 1 va a ser igual a voltaje base emisor 2, y esto es 0.7. Esto lo reemplazamos en A. ¿Qué tendremos entonces? Tendremos menos 1.4 menos 250 veces beta I de base 2 menos 5K por IX, o sea, beta veces I de base 2 menos 2 miliamperes igual a 0. Observen que ahora toda esta ecuación la tengo en función de una sola incógnita, ¿no? Y eso resultó que IX lo pusiera en función de estas dos corrientes y no de esta ni esta de acá. Si trabajamos con esto de aquí, si hago todo esto de aquí, por ejemplo, aquí tendríamos, si multiplicamos 5, el K con el mili se van, 5 por 2 acá tendría 10 voltios, 10 voltios por aquí, sí, 10 voltios, ¿no? Sí, entonces, si operamos todo esto de acá, nos queda en función, como acabo de decirles, de I de base 2, nos quedaría, por ejemplo, por 10 sería 2,5K por 100, 25K, y aquí 500 por beta, 525K, entonces tendríamos 525K veces I de base 2, ¿no? Igual
A, aquí ya operamos lo I de base 2, aquí quedaría 10 voltios menos 1.4, 8.6. Entonces I de base 2, 8.6 sobre 525K. Y esto nos sale 16.38 microamperes. Listo. Y como hemos asumido que el transistor 2 está polarizado en región de activa directa, entonces I de colector 2, beta veces I de base 2, aproximadamente 1.63 miliamperes. Listo, ya tenemos la corriente de colector 2. Ya, ahora vamos con la corriente de colector 1. Y la corriente de colector 1 la sacamos de acá. Podemos plantear entonces, esto es el, pongamos aquí, emisor 1. Entonces vamos a proponer aquí la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo del emisor 1. Noten que aquí beta veces I de base 1 entra al nodo, ¿no? O I de colector 1, ya que estamos buscando por ahí I de colector 1, y se divide en I de base 2 más 2 miliamperes. Esta corriente entra al nodo y ambas salen, por lo tanto beta veces I de base 1, que es I de colector 1 aproximadamente, beta veces I de base 1, que es I de colector 1, que eso es lo que al final estamos buscando, sería I de base 2 más 2 miliamperios. Y de base 2 más 2 miliamperios. Entonces I de colector 1 es 16.38 microamper más 2 miliamper. Si ustedes trabajan esa ecuación, por ejemplo, si ustedes suman esto, 2 miliamper más 16.38 microamper, prácticamente nos sale 2 miliamper, 2.00102 miliamper, ¿no? Aproximadamente 2.02 miliamper. Listo, muy aproximadamente. Bien, entonces este problema lo puse para que a pesar que nosotros ya hemos trabajado con el problema anterior y con el problema número 4 con fuentes de corriente, y hemos aplicado leyes de la ley de corriente de Kirchhoff, ¿no? En el nodo donde se está amarrando una fuente de corriente, ¿no? Igual, igual aquí, ¿no? Que también estamos proponiendo la ley de corriente de Kirchhoff en los nodos donde se están amarrando las fuentes de corriente, ¿no? En este problema también hemos hecho lo mismo, ¿no? Y también le hemos dado el toque que hemos usado una malla en dicho problema, ¿no? Entonces, donde hay fuentes de corriente, es conveniente por allí, en ese nodo donde se está amarrando la fuente de corriente, aplicar una ley de corriente de Kirchhoff, ya para aprovechar el dato de la fuente. Pero recuerden, no podemos hacer una malla que involucre la caída de tensión en la fuente de corriente, puesto que no la sabemos, ¿no? Siempre tenemos que ir por donde hay resistencias o por donde hay tensiones conocidas, que por ahí es más fácil trabajar las mallas. Acá yo no sé la tensión, si es que haría, por ejemplo, esta malla de acá, ¿no? Supongamos, ¿no? Esta malla de acá, o esta malla de acá, ¿no? Supongamos que yo haga esta malla de acá, yo no sé la caída de tensión aquí. Entonces se me va a complicar mucho más el problema, ¿no? Entonces siempre es bueno plantear mallas por donde haya resistencias y por donde haya tensiones conocidas. La fuente de corriente, ahí planteamos ley de corriente de Kirchhoff para justamente aprovechar el dato del valor de la fuente de corriente. Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema. Continuando entonces, en este problema nos piden hallar la corriente de colector 1 y corriente de colector 2. Con beta igual a 100 para ambos transistores. Como siempre, comenzamos el problema asumiendo que ambos transistores están encendidos y polarizados en la región activa directa. Entonces, por aquí está la corriente de colector 1, por acá la corriente de colector 2, por aquí vendría la corriente de emisor 1
pero tal como venimos haciendo los problemas anteriores, la corriente emisor 1 es aproximadamente igual a la corriente de colector 1. La corriente de colector 1, entonces, que aproximadamente pasa por acá, aquí sería beta veces I de base 1. Igual por acá, por aquí pasaría aproximadamente la corriente de colector 2, o sea, beta veces I de base 2, ¿no? Siempre tratando de trabajar con corrientes de base, ¿no? Tal como lo hemos venido haciendo en los problemas anteriores. Por aquí viene la I de base 2 y en esta dirección viene la corriente de base 1. Entonces, se nos podría ocurrir a nosotros hacer una malla, ¿no? Así, ¿no? Hacer esta malla de acá. Aquí tendríamos la caída de tensión en la resistencia, que sería I de base por esta resistencia, ¿no? La caída de tensión acá, que es 0.7, la caída de tensión acá, que es 0.7, y la caída de tensión en esta fuente de corriente, que no la sabemos. Entonces, a partir de ahí, no podemos usar esta malla de acá, porque involucra una fuente de corriente, y no sabemos la caída de tensión en la fuente de corriente, ¿no? Entonces, de acuerdo a los problemas que hemos visto anteriormente, cuando hay fuente de corriente, tenemos que colocar una ley de corriente de Kirchhoff en el nodo donde se esté amarrando esa fuente de corriente para poder aprovechar el dato de esa fuente de corriente. Este es el emisor 2. Entonces, podemos plantear una ley de corriente de Kirchhoff acá. Y también nos damos cuenta de que el 0.7 voltios de acá, del base emisor 2, está cayendo en esta resistencia de acá. Aquí está cayendo 0.7 voltios. Entonces, por acá pasa 0.7 entre 70K. Y esto es, a ver, 0.7 entre... Eso es 10 microamperes. Entonces, este sería, o este va a representar nuestro paso 1. Entonces, solución del problema, paso 1, 0.7 entre 10K igual 10 microamperes. Ahora, paso 2, una ley de corriente de Kirchhoff en el nodo del emisor 2. Aquí tenemos que beta veces I de base 2 más 10 microamperes es igual a 160 microamperes. Y de base 2, beta veces I de base 2 es la corriente de colector 2. Entonces voy a despejar esto, más fácil. Corriente de colector 2, que es una de las variables que me piden, es igual a, entra al nodo, la que sale, 160 microamperes, menos la que entra, 10 microamperes. Esto sería 150 microamperes. Listo. Ahora, este es el paso 2 entonces, ¿no? El paso 3 sería hallar la corriente de base 2. ¿Por qué? Porque sí, para después poder hallar la corriente de colector 1. Entonces el paso 3 es esta de acá. Paso 3, corriente de base 2 es igual a I de colector 2 sobre beta. O sea, 150 microamperes, no, sobre beta, que es, perdón, esto es 150, mil disculpas, esto de acá es 150, mil disculpas. Beta, que es 150, para hacerlo más fácil esto, ¿no? La división he puesto 150, un microampere. Listo. Ahora, observen que ya tenemos esta corriente de acá y esta corriente de acá, entonces ya podemos hallar la corriente de colector 1, ¿no? Que es la que está viniendo por acá hasta acá, ¿no? Aproximadamente, ya que aquí es la corriente de realmente es la corriente de emisor 1. Entonces podemos aquí plantear una ley de corriente de Kirchhoff en el nodo del emisor 1. Entonces ese va a ser el paso 4. Entonces paso 4,
planteamos una ley de corriente de Kirchhoff en el nodo del emisor 1, el cual nos dice que la I de colector 1 es igual a I de base 2 más, por aquí 70K entre 0.7 o 10 microamperes. Pero hay que recordar que I de base 2 es 1 microamper, por lo tanto esto sería 11 microamperes. Entonces, corriente de colector 1, 11 microamperes. Y con eso ya terminaríamos el problema, ¿no? Tendríamos corriente de colector 2, 150 microamperes, corriente de colector 1, 11 microamperes. Listo, entonces, como conclusión de estos problemas últimos que hemos venido desarrollando es que no podemos nuevamente usar mallas que atraviesen una fuente o que pasen a través de una fuente de corriente, pero yo no sé la calle de tensión acá. Bien. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar el dato de una fuente de corriente? Colocando la ley de corriente de Kirchhoff o usando la ley de corriente de Kirchhoff, ¿no?, que involucre el nodo donde se está amarrando la fuente de corriente, ¿no?, para poder usar ese dato, ¿no? Entonces, otro consejo que también doy es que traten aquí de siempre al final de todo problema, como quien comprueba, vean si realmente los transistores están trabajando en la región activa directa, ¿no? De hecho, yo siempre estoy asumiendo eso, ¿no? Por ejemplo, acá ustedes le pueden dar 15 voltios, no lo sé, se me ocurre, ¿no? Y comenzar a observar si la tensión de colector es mayor a la tensión de la base, si la tensión de la base es mayor a la tensión del emisor, ¿no? Para ver si el transistor Q1 opera en región activa directa. Comentarios similares para el transistor Q2, ¿no? Pueden hacer eso en también los problemas que hemos visto anteriormente, solo como para establecer una práctica más correcta, ¿no? Yo sé que estos transistores ya están polarizados en la región activa directa. Bien, eso sería todo.